el día de hoy vamos a ver ya netamente el análisis de estabilidad de taludes. Vamos a aprender a ver qué fórmula vamos a usar para poder calcular el factor de seguridad y qué propiedades del suelo, propiamente dicho, voy a necesitar para poder llegar a la respuesta, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver un poco del movimiento de masa, métodos de análisis, el método de equilibrio límite y los métodos computacionales, ¿no? Entonces, al finalizar casi ya la sesión, vamos a entrar ya al programa en GeoStudio y vamos a hacer una breve introducción de qué es lo que nos trae las ventajas y desventajas del programa, ¿no? En esta oportunidad. Entonces, el método de equilibrio límite que se usa para el cálculo de estabilidad de taludes, me dice, para una superficie de terreno expuesta, situada a un ángulo con la horizontal, se llama talud o pendiente no restringida, ¿no? Entonces, el día de ayer habíamos aprendido ya a definir qué cosa era un talud y qué cosa era una ladera, ¿no? Entonces, un talud, habíamos dicho, es toda inclinación con respecto a una horizontal, como podemos ver acá, ¿no? Acá tenemos una horizontal, una pequeña inclinación, pero que ya es hecha por la mano del hombre, ¿no? O por la mano de un ingeniero. Mientras que ladera es en su forma natural, ¿no? Tal cual lo conocemos como los cerros, por ejemplo, ¿no? Entonces me dice, si la superficie del terreno no es horizontal, una componente de la gravedad ocasionará que el suelo se mueva hacia abajo. Acá está la componente, ¿no? Como se muestra en la figura 10.1, que es este de acá. Si la componente de la gravedad es suficientemente grande, ocurrirá la falla del talud. Entonces, va a llegar un momento en que esta componente va a ser tan grande que ya las propiedades del suelo no la van a poder soportar, ¿no? Generándose la falla. Es decir, dice, la masa de suelo en la zona A, B, C, D, E y A se deslizará hacia abajo, ¿no? La fuerza actuante vence a la fuerza resistente de la resistencia al corte del suelo a lo largo de la superficie de rotura, ¿no? Entonces, en algún momento la fuerza de la gravedad o algunos condicionantes más, como habíamos visto el día de ayer, que es la lluvia, pequeñas grietas de tensión, quitar los árboles, hacen que en cierto determinado momento el suelo ya pues deje de soportar, digamos, o hacer el máximo esfuerzo llegando ya a la ruptura, ¿no? Y ahí se ocasiona el famoso inestabilidad de talud, ¿no? Entonces me dice, en muchos casos, los problemas se tienen que efectuar cálculos para verificar la seguridad de los taludes naturales, taludes de excavaciones y de terraplenes compactados, ¿no? Este proceso llamado análisis de estabilidad de taludes, ¿no? Entonces, la parte de evaluar y tratar de llegar al factor de seguridad se le conoce como análisis de estabilidad de taludes, ¿no? Implica determinar y comparar el esfuerzo cortante desarrollado a lo largo de la superficie más probable de falla, ¿no? Entonces, acá se va a generar un esfuerzo cortante que obviamente va a ser mayor al esfuerzo cortante que puede proporcionar el suelo, ¿no? Para que pueda llegar a la falla o a la ruptura. El análisis de la estabilidad de un talud no es tarea fácil, dicen, ¿no? La evaluación de variables tales como la estratificación del suelo y sus parámetros de resistencia cortante resulta una tarea formidable, ¿no? La infiltración a través del talud y la selección de una superficie de deslizamiento potencial se agregan a la complejidad del problema. Este capítulo dice, explica los principios básicos implicados en el análisis de estabilidad, ¿no? Entonces, en campo, en la vida real, pues por lo general no vamos a tener un talud de un solo tipo de suelo, ¿no? Cuando ya uno construye una carretera, un canal, por lo general encontramos un talud, pero que tiene 2, 3 estratos, ¿no? Entonces ahí ya se va complicando un poco más la tarea del cálculo. Lo otro es que a veces cuando hacemos la exploración, digamos,
encontramos la presencia del nivel freático, ¿no? Esa presencia del nivel freático pues también se modela, ¿no? Se asume una línea piezométrica que puede venir por acá. Entonces ya tenemos un talud que tiene 3 estratos, digamos, 3 tipos de suelos diferentes, y a su vez tiene ya la presencia del agua, ¿no? Entonces ya se va haciendo un poco más complejo, un poco mucho más real a lo que tenemos en campo, ¿no? Cuando estamos en la etapa de la ejecución. Entonces, ayer ya habíamos visto los factores de seguridad cuando vamos a realizar un análisis estático, un análisis pseudoestático y un análisis dinámico, ¿no? Entonces, más o menos para no olvidarnos, este es un concepto bastante sencillo del factor de seguridad, ¿no? Donde me dice que el factor de seguridad, pues, es la resistencia cortante promedio del suelo, acá en el numerador, y en el denominador es el esfuerzo cortante promedio desarrollado a lo largo de la superficie potencial de falla, ¿no? Entonces, el factor de seguridad podríamos definirlo como la relación entre las fuerzas resistentes, digamos, entre las fuerzas actuantes, ¿no? Así, para no olvidarnos, ¿no? Factor de seguridad es igual a las fuerzas o los esfuerzos resistentes entre los esfuerzos actuantes, ¿no? Una manera práctica de poder recordarnos. Entonces, también ayer habíamos visto la resistencia cortante, ¿no? Que habíamos definido que la resistencia cortante es igual a la cohesión más un esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción, ¿no? Entonces, acá es para recordar también esta fórmula. Es muy importante que no olvidemos este esfuerzo, ¿no? Dado por Coulomb, ya que el programa GeoStudio maneja esta teoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poder realizar los cálculos en el programa, necesariamente debo de conocer cuánto es la cohesión, cuánto es el ángulo de fricción y cuánto es el peso específico, ¿no? Entonces, esas 3 propiedades básicas para poder usar el programa o para poder resolver los problemas a mano también, ¿no? Sí, ya habíamos aprendido ayer que, por ejemplo, si yo tengo un suelo arcilloso, necesariamente para conocer la cohesión debo hacer un ensayo de compresión simple, ¿no? Ahora, si tengo un suelo netamente granular, solamente podría calcular el ángulo de fricción, entonces podría usar un corte directo, ¿no? Pero muchas veces tenemos en campo suelos mixtos, ¿no? Que tienen cohesión y tienen grava. Entonces, el corte directo, ¿no? El más sencillo para poder conocer cuánto va a ser la cohesión y cuánto va a ser el ángulo de fricción, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿ya? En cuanto a valores de factor de seguridad, acá nos presenta en el caso para suelos arcillosos, ¿no? Por ejemplo, para suelos arcillosos, si decimos que no tienen ángulo de fricción, entonces esta componente se me elimina y me quedaría solamente que el esfuerzo cortante es igual a la cohesión, ¿no? Entonces acá en las imágenes nos habla de eso, ¿no? Que el esfuerzo cortante que ofrece el suelo, si es que estoy en un suelo arcilloso, solamente es la cohesión, ¿no? Y el caso contrario, ¿no? Si estoy, digamos, en un suelo granular que no tiene cohesión, entonces esta componente acá se me elimina y me quedaría algo así, ¿no? Tangente. Una manera rápida de poder recordarnos, ¿no? Entonces, también ayer estábamos viendo ya el caso de, de los métodos de cálculo, ¿no? Entonces, dentro del método de equilibrio límite, que vamos a ver el día de hoy, tenemos los métodos exactos, que son a través de rotura planar y rotura en cuñas, ¿no? Y los métodos de dovelas, ¿no? Que vamos a aprender. El método de dovelas, pues están divididos en dos, ¿no? Los aproximados y los precisos, ¿no? Los aproximados son aquellos que se puedan hacer con un programa a mano, digamos, ¿no? Como es haciendo uso del Excel, por ejemplo. Mientras que los precisos ya son los programas modernos perdón, los métodos modernos, donde ya necesito un software, ¿no? Un programita para que pueda resolver los procesos de iteración, ¿no? Y ambos, tanto el aproximado como el preciso, me va a dar un cálculo del factor de seguridad, ¿no? Que es el objetivo
de poder conocer cuánto es ese valor, ¿no? Entonces, acá nuevamente otra clasificación. Acá están los métodos de las dovelas, por ejemplo, los aproximados, el Frobenius, el Bishop y el Yambú, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver la aplicación de Frobenius a mano y a los precisos, como les comento, vamos a verlo en el programa, ¿no? En el GeoStudio. Aquí hay otra relación del factor de seguridad, donde para no olvidarnos, nuevamente me dice que el factor de seguridad es la sumatoria de todas las fuerzas que se oponen al deslizamiento, ¿no? Las fuerzas resistentes, entre la sumatoria de las fuerzas que inducen al deslizamiento, ¿no? Las fuerzas actuantes, ¿no? También me dice otra forma de recordar, resistencia al cizallamiento en la superficie de rotura y tensión cizallamiento movilizada en la superficie de rotura, ¿no? Son maneras de poder recordarme qué es un factor de seguridad, ¿no? Entonces, como estamos viendo este tema, nuevamente les vuelvo a indicar los valores, ¿no? Que me debe de salir. Por ejemplo, si yo hago un análisis estático, o sea, debido a su propio peso, cuando salga la respuesta del factor de seguridad, si es que está bien el ángulo de inclinación que le estoy dando, me debería de salir mayor a 1.50, por ejemplo. En el caso de los pseudoestáticos, se baja un poco ya la exigencia y tengo un factor de seguridad, debería de salirme mayor a 1.2. Y en el caso de los dinámicos, el factor de seguridad me debe salir mayor a 1, ¿no? Es un poco más complejo ya. Entonces, habíamos visto el día de ayer que el método estático es un análisis debido a su propio peso. El método pseudoestático es simular que la aceleración del suelo se convierte en una fuerza horizontal y una fuerza vertical, un pseudoestático. Y un método dinámico, pues ya es usando un registro o un acelerograma, ¿no? Con valores de un sismo real. ¿Qué modos de rotura vamos a tener en los taludes? Los más comunes, ¿no? Por ejemplo, la planar, método de rotura, el tipo cuña. Estas de acá, como ustedes pueden ver, por lo general se dan en rocas, ¿no? Tipo plano y tipo cuña. En suelos, lo más común que vamos a ver son los circulares, ¿no? Los tipos circulares. O también el tipo volcamiento, ¿no? Pero el cálculo que más se asemeja o el más usado son los circulares, ¿no? Trazar un círculo de falla hasta que me dé el círculo más crítico, o sea, el valor de seguridad más desfavorable. No es lo que hacen los programas, ¿no? Por ejemplo, el rotacional o el circular me dicen condiciones, ¿no? También se puede dar en macizos rocosos altamente fracturados, ¿no? Que ya hayan pasado por una etapa bastante de intemperismo. Entonces se puede dar este tipo del rotacional. También en suelos y rocas blandas, ¿no? En suelos es lo más común tener este tipo de falla, ¿no? Por eso es que los modelamientos se asumen esta falla, ¿no? Con lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a asumir que nuestra superficie de falla es circular y vamos a empezar a resolver el problema, ¿no? También me dicen taludes formados por roca estéril, ¿no? Una roca estéril es similar a una roca fracturada, ¿no? No tiene buenas propiedades y va a hacer que cuando yo haga el corte, pues tienda a generarse la falla, ¿no? Macizos rocosos altamente meteorizados y alterados, ¿no? Es lo mismo que ya habíamos estado indicando en esta parte inicial, ¿ya? Bien, dentro del análisis de estabilidad de taludes, debemos de conocer dos tipos de taludes, ¿no? Los taludes finitos y los taludes infinitos, ¿no? ¿Cómo reconozco un talud infinito? Me dice, en la práctica, un talud se considera infinito si las propiedades del suelo a las mismas profundidades son iguales y si la profundidad de hasta el subestrato resistente es constante y pequeña comparada con la longitud total del talud, ¿no? Entonces, por lo general, si yo tengo un corte y estoy consiguiendo que esa misma altura es el mismo tipo de suelo y este espesor es mucho más pequeño comparado con la longitud del talud, entonces estoy en un talud infinito, ¿no?
Pero en la vida real es casi difícil encontrar este tipo de talud, ¿no? A menos que estés, digamos, en una zona costera donde todo sea arena, ¿no? Quizás por ahí. Pero por lo general, los problemas que a veces enfrentamos durante la ejecución de obra, pues no he podido ver todavía este tipo de talud, ¿no? Entonces, eso sería la condición. El otro tipo es el talud finito, lo más común que sí vamos a encontrar, ¿no? Entonces, un talud finito me dice, este tipo de talud representa el caso más general, ¿no? En el que debe considerarse la estática de la totalidad de la masa de falla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en estos taludes que construimos a diario, en casi la mayoría de las obras civiles, podemos trazar el círculo de falla, ¿no? Trazamos el círculo de falla y solamente trabajamos con toda la masa que está encerrada en este círculo, ¿no? Entonces en esa parte se caracteriza este talud, ¿no? ¿Qué más me dice? Debido a lo anterior, dice que trabajamos con toda la masa de falla, el análisis de los taludes finitos a menudo es más complejo que el de los taludes infinitos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, en esta parte solamente voy a tener un solo tipo de suelo, ¿no? Porque el suelo acá es constante, el estrato es constante. Acá ya no va a pasar esto, ¿no? Entonces, por lo general acá voy a tener dos, tres estratos, incluso la presencia del agua. Entonces se hace mucho más complejo que tener un talud infinito, ¿no? Me dice, esta categoría de taludes incluye los taludes en corte para carreteras, ¿no? Vías férreas, canales, etcétera, ¿no? Y los terraplenes de vías y presas de tierra, ¿no? Entonces, las presas de tierra también tienen en ambos lados este talud, ¿no? Por ejemplo, que tenga acá, digamos, el nivel del agua, por acá el nivel del agua, y al otro lado también voy a tener un talud, ¿no? Entonces, en el caso de las represas, pues se tiene que hacer ambos lados el análisis, ¿no? Un análisis aguas arriba porque está en contacto con el agua. Y por acá, igual al otro lado, un análisis aguas abajo, ¿no? Para poder ver la estabilidad y si realmente estoy planteando una inclinación correcta, ¿no? En el caso de las represas, por ejemplo. Entonces, como vuelvo a repetir, este es el más común, ¿no? El talud finito, ¿ya? A ver. Bien, entonces vamos a ver más o menos cómo se calcula el factor de seguridad para los dos casos, para el talud infinito y para el talud finito, ¿no? Entonces, para el talud infinito me dice que yo debo de partir un pequeño trozo de toda la masa, que va a ser el peso de la dovela, y voy a tener la inclinación del talud, ¿no? Un ángulo beta. Tengo el ancho de ese pequeño fragmento que estoy tomando y voy a descomponer este peso, ¿no? En una fuerza normal y en una fuerza tangencial, ¿no? Entonces, voy a calcular el esfuerzo normal, que sería la componente normal entre el área de la base, ¿no? Reemplazando me va a quedar este valor, que es el peso específico del suelo, la altura h, que es este de acá, la altura del espesor, por el coseno cuadrado de beta, ¿no? Que beta es el ángulo de inclinación. Igual lo mismo hago para la fuerza cortante, ¿no? Tengo la otra componente entre el área de la base, ¿no? Reemplazando me sale el peso específico del suelo, la altura, el coseno de beta por el seno de beta, ¿no? Entonces ustedes pueden observar que acá ya estoy usando otra propiedad, ¿no? Para el cálculo del factor, que es el peso específico, ¿no? Entonces, como habíamos visto en las diapositivas anteriores, necesito de la cohesión y necesito del ángulo de fricción. Entonces, ahora se aparece una propiedad más, ¿no? Que es el peso específico. Entonces, si relacionamos estas fuerzas, al final el factor de seguridad me va a quedar así, como la cohesión entre el peso específico por la altura, el coseno al cuadrado de beta, tangente de beta, ¿no? Más la tangente de phi entre la tangente de beta. Ustedes pueden ver acá que tenemos la cohesión, el ángulo de fricción
y el peso específico, ¿no? Del suelo. Entonces, cuando es talud infinito, esto voy a tener que solamente reemplazar, ¿no? Porque solamente tengo un solo tipo de suelo. Entonces, acá voy a tener un solo tipo de suelo. Entonces, a mi fórmula de factor de seguridad se me hace solamente mucho más fácil porque voy a reemplazar directo, ¿no? Conozco el ángulo que yo le voy a dar, conozco la altura o el espesor del estrato y conozco las propiedades de los ensayos que ya he hecho, ¿no? Entonces, reemplazo y saco el factor de seguridad, ¿no? De una manera sencilla, ¿no? Puedo calcular también la altura crítica, ¿no? Una altura, ¿cuánto debe ser el espesor que se debe cortar, por ejemplo, ¿no? Despejando este valor y me dice que la altura crítica está relacionada entre la cohesión, el peso específico y el ángulo de fricción nuevamente del suelo, ¿no? Entonces, es muy importante saber esas propiedades, ¿no? Aparte de la geometría del talud. Muchas veces también nos toca analizar estabilidad de taludes, pero con la presencia del nivel freático, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que todo el suelo va a estar saturado, porque acá está el nivel del agua, miren. Entonces, cuando todo el suelo está saturado, lo que yo debo de calcular es la carga de agua, ¿no? ¿Cómo calculo esa carga de agua? Entonces, como yo sé que ya tengo un pedazo que he sacado para analizar de una muestra de suelo, acá está, de ancho L, entonces, del centro de la base, donde se ubica el peso, en esta parte donde se ubica el peso, debo de trazar una línea perpendicular hacia el nivel freático. Ahí está. Una línea perpendicular a la línea del nivel freático. No se olviden que el nivel freático está acá, ¿no? Entonces todo está saturado. A partir de ahí, yo trazo una horizontal, otra horizontal, y mido la altura, ¿no? Ahí está la altura. Entonces, como yo conozco esta componente h, descomponiendo, me quedaría que esa altura es h coseno cuadrado de beta, ¿no? Entonces, eso es para calcular la altura del agua, ¿no? Que está realmente haciendo efecto en nuestro talud, ¿ya? Entonces, ¿cómo influye en nuestro cálculo? Reemplazando ya nuestra fórmula, nuestro factor de seguridad, nos quedaría así. Cohesión, pero acá ya estamos adheriendo a un nuevo peso específico, que sería el peso específico saturado, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hemos trabajado con un peso específico seco, porque no tiene agua. Pero ya cuando está sumergido, ya trabajamos con un peso específico saturado, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestra fórmula nos quedaría ya reemplazando así. Cohesión entre el peso específico saturado por la altura del estrato, coseno cuadrado de beta, nuevamente el ángulo de inclinación, y tangente de beta, ¿no? Más el peso específico prima. Este peso específico prima, como indica por acá, es el peso específico efectivo, ¿no? Este de acá. Y ustedes recordarán que el peso específico efectivo, por lo general, es el peso específico saturado, menos el peso específico del agua, ¿no? Eso es lo que me indica a qué es igual el peso específico efectivo, ¿no? Entonces, como yo conozco el peso específico saturado y ya todos conocemos el peso específico del agua, entonces es fácil reemplazar acá nuestro peso específico efectivo, ¿no? Eso hay que recordarnos, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos viendo el cálculo del el factor de seguridad, pero en taludes infinitos, ¿no? Vamos a ver esta parte. Bien, aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no? Donde me piden, dice, determine el factor de seguridad contra el deslizamiento a lo largo de la interfaz suelo-rocas y la altura H es 240, ¿no? Entonces, como les mencioné, acá me da de dato alfa 25, ¿no? Esto en nuestros diseños también nosotros vamos a conocer, ¿no? Porque nosotros somos quien da este ángulo, ¿no? La altura también a veces conocemos con los ensayos o las exploraciones.
Y el peso específico, la cohesión, ya sabemos, ¿no? Hacemos el muestreo del suelo, lo llevamos a un laboratorio, pedimos que nos dé estas tres propiedades, ¿no? Entonces, de dato vamos a tener todo, ¿no? Lo único que nos quedaría es reemplazar. Eso es lo que hacemos, ¿no? Miren, en la ecuación que está donde prima la cohesión, el ángulo de fricción, la altura, el ángulo de inclinación, la altura, el peso específico, reemplazamos, ¿no? Y tenemos, digamos, una respuesta rápida, ¿no? Si analizo esto, como ustedes pueden ver, me dice que es 1.24, ¿no? Estará cumpliendo con lo que me dice la norma. Entonces, recuerden que la norma para un análisis estático me decía que el factor de seguridad tenía que ser mayor a 1.5, ¿no? Entonces, para este ejemplo, por ejemplo, me está saliendo 1.24, menor a 1.5. Entonces, este talud ahorita está siendo inestable, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Quizás podemos bajar un poco el ángulo de inclinación para que esté un poco más echado. Eso es uno. Lo otro es podemos mejorar, digamos, algunas propiedades del suelo, ¿no? Con algún tipo de mejoramiento. ¿No se puede hacer? ¿Es costoso? Sí. Lo otro es plantear, no sé, quizás un corte más para que sea tipo banqueta, ¿no? Entonces, ya con el ejercicio vamos a ver las soluciones. Bien, entonces, como ustedes han podido ver, el cálculo del análisis de taludes infinitos es casi reemplazar solamente en fórmula, ¿no? Lo contrario viene ahora, ¿no? Que es los taludes finitos, que son el caso más común en obras que encontramos, ¿no? El análisis de estabilidad de taludes finitos con superficie de falla circularmente cilíndrica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen la mayoría? En los casos de los diseños de taludes, pues planteamos esta inclinación y planteamos una pequeña superficie de falla, ¿no? Como es como que, por ejemplo, el que estamos viendo acá. Empezamos a sacar un análisis acá, ¿no? O sea, con este círculo que estamos trazando, con este primero sacamos un factor de seguridad, ¿no? Luego podemos trazar un círculo un poco más abajo del pie del talud, ¿no? Esto se conoce como pie del talud. Y me va a dar otra respuesta, ¿no? Otro factor. Y así puedo trazar todos los n círculos, ¿no?, que yo desee. Así. Entonces, al final, lo que voy a escoger como respuesta es el factor de seguridad más crítico, ¿no? El crítico, o sea, el menor de todos ellos, ¿no? Y con eso me quedo como respuesta, ¿no? Eso es lo que hace el programa también, ¿no? La mayoría de los programas. Trazan varios círculos de falla, y al final pues te dan como valor el círculo de falla más crítico, ¿no? Vamos a borrar. Entonces me dice, el círculo crítico es aquel a lo largo del cual es más probable la falla, ¿no? Y en consecuencia cuyo factor de seguridad es el más bajo, ¿no? Lo que ya les había indicado, ¿no? Que de todos los círculos de falla que voy a trazar, me voy a quedar con el más desfavorable, ¿no? Eso es lo que me indica. Entonces, hay algunos métodos para que debemos de conocer de manera práctica, tratar de intuir más o menos dónde se ubica ese centro, ¿no? Porque yo puedo trazar varios círculos, pero van a tener diferentes centros, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, un centro mucho más movido con respecto a este pie. Este de acá está más movido todavía. Entonces, dentro de la bibliografía, hay varios autores que recomiendan usar varios ábacos donde puedes tener idea aproximadamente dónde está el círculo crítico, ¿no? Y uno de esos es esta gráfica, ¿no? Entonces, para entrar a usar esta gráfica, por ejemplo, necesariamente yo necesito saber cuánto es esta inclinación y cuánto es esta altura, ¿no? Entonces, por ejemplo, conociendo el ángulo de inclinación del talud, pues yo trazo, digamos, por acá y estoy intersectando a la curva del XC. Y el XC, pues, es esta distancia de acá, ¿no? Entonces, intersecto y me voy por este lado, ¿no? Y saco cuánto es ese valor.
como me dice que el XC, digamos que ese valor es 5, digamos, no sé. Como conozco la altura, entonces multiplicado por esto, puedo conocer cuánto es esto de acá, ¿no? Lo mismo hago, ¿no? Por ejemplo, con el ángulo de inclinación, con el mismo 30, intersecto la otra curva y ya puedo sacar el valor de YC, ¿no? Por ejemplo. YC entre H va a ser igual a 2, digamos, ¿no? Como ya conocemos H, despejo YC, ¿no? Entonces, con este ábaco es bastante práctico para poder hallar más o menos dónde puede estar el círculo crítico, ¿no? El círculo crítico. Ahora, esto es solamente cuando, digamos, lo quiero hacer a mano, ¿no? Con los programas no me preocupo porque el programa, pues, él plantea sus propias distancias y lo que ya nos da es ya la respuesta del factor de seguridad, ¿no? Entonces, con el programa, pues, ya no me preocupo estar haciendo. Pero siempre es bueno tener conocimiento, ¿no? Porque muchas veces en obra no disponemos del software, ¿no? Entonces, podemos hacer una aproximación del círculo de falla a tanteo con este ábaco y ya sabemos más o menos cómo va a fallar, ¿no? Y luego hacer un cálculo rápido, ¿no? Todavía no necesitando de un programa, ¿no? Siempre hay que tratar de no estar muy, muy pegado a los programas ni volvernos autodependientes de ellos, ¿no? Sino conocer algunas teorías básicas para poder dar solución en campo, ¿no? Porque ese es nuestro trabajo cuando estamos en ejecución, ¿no? Dar una solución técnica rápida. A ver, continuamos. Acá tenemos una pregunta. Me dice si este ábaco se puede aplicar en una carretera. Sí, se puede aplicar. Eh, Hay que tener en cuenta es que tiene una configuración de banquetas, ¿no? Eh, yo más lo uso me ha funcionado todavía en lo que es carreteras, ¿no? Pero sí se puede usar, ¿no? Todavía banquetas, la banqueta sería que una vez que cortes por acá y por acá continúa otro talud, ¿no? Digamos, hay una pequeña banqueta. Pero por lo general sí funciona en carreteras este ábaco. Nos da una idea aproximada, ¿no? No es que nos dé exacto también, pero sí nos da una idea ya más o menos del círculo de falla, ¿no? Entonces aquí está explicado todo del gráfico, ¿no? Y el método que sí lo vamos a ver a detalle es este de acá, ¿no? Que es el método de las dovelas, ¿no? El método de las dovelas, pues, consiste en primero definir nuestro círculo de falla, como ven ustedes acá, con un centro aproximado, ¿ya? Y luego toda esta masa que está encerrada dentro de ese círculo de falla, la tenemos que dividir, ¿no? En pequeñas fracciones que son conocidas como tajadas, ¿no? Tajadas, dovelas, slice también lo llaman, ¿no? Entonces, lo que hacemos es dividir la masa en pequeñas fracciones e ir calculando el peso de cada una de estas, ¿no? Al final hacemos una sumatoria, un equilibrio de fuerzas y un equilibrio de momentos y hallamos el factor de seguridad, ¿no? Entonces, el método de las dovelas, no se olviden, consiste en dividir una porción de masa en diferentes fracciones, ¿ya? A ver, continuemos, a ver. Entonces, el método de las dovelas consiste, como les digo, primero plantear nuestro círculo de falla, ¿no? Ya sea con un ábaco o si no de manera manual, más o menos ubicas por dónde va a ser la falla, considerando el caso más crítico, y luego de ello dividimos, ¿no? El ancho. ¿En qué va? ¿Cuáles son las consideraciones de tomar el ancho? Por ejemplo, ustedes acá pueden ver que este talud tiene un ancho mucho más pequeño que las demás, ¿no? Entonces, si yo quiero tener un resultado mucho más preciso, entonces puedo hacer muchas más divisiones, ¿no? Pero si quiero conocer una manera rápida, puedo decir que este ancho, pues, sea un poco más grande, ¿no? Digamos que si quiero hacer más exacto con mis resultados, este ancho le voy a poner 1 metro, por ejemplo. Pero si quiero conocer una manera rápida, a este ancho le puedo poner, digamos, 10 metros, ¿no? Voy variándose, de acuerdo a la precisión que yo quiera, ¿no? A veces cuando
vamos a corregir o vamos a evaluar manualmente, pues hacerlo así cada 1 metro es un poco más tedioso, ¿no? Te toma más tiempo. Entonces, a veces procuramos hacerlo con distancias, digamos, un poco más lejanas, ¿no? Como 10 metros, 5 metros. Yo por lo general tomo de 5 a 10 metros, ¿no? En uno de los ejercicios vamos a ver con 12 metros y en el otro vamos a ver con 5 metros, ¿no? A ver la diferencia, ¿ya? Sí, se divide en anchos iguales, por eso les digo, puedes dividirlo de 5 metros, por ejemplo, cada uno de ancho 5 metros en anchos iguales, ¿no? Pero la teoría, por ejemplo, cuando ya cambia el estrato, y ahí hay algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta. Entonces, no siempre va a quedar en un mismo ancho, ¿no? Esto, por lo general, cuando se tiene un mismo tipo de suelo, puedes dividir en anchos iguales, ¿no? Digamos, todos 5 metros, ¿no? Pero si por ahí aparece acá un estrato de suelo, por acá otro estrato, entonces hay que tener cierta consideración, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, cuando yo aíslo este pequeño fragmento de dovela, voy a tener esto, mira. Tengo el peso de la dovela, que hasta el peso, y el ángulo que hace la dirección donde se ubica el peso a la mitad de la dovela hasta la distancia del centro O. O sea, acá tengo un radio y tengo este ángulo, ¿no? El ángulo que me hace entre el peso y la distancia al radio, ¿no? Para poder sacar las distancias. Entonces, ustedes pueden ver que para sacar momentos necesito una distancia perpendicular a este peso, ¿no? Entonces ahí entra este ángulo, ¿no? Que sería R seno de alfa n, ¿no? Ahí está. Aparte de esto, se generan unas fuerzas entre cada dovela, ¿no? Ahí está. Cada dovela, digamos. Y aparte unas componentes normales y tangenciales, ¿no? Entonces, lo que me indica tener en cuenta para saber si es que este ángulo es positivo o este ángulo es negativo, es tomar en cuenta la dirección de la falla, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una falla de derecha a izquierda, ¿no? Acá está de derecha a izquierda. Entonces, cuando todas las dovelas estén en este sentido hasta llegar a este límite, este ángulo va a ser positivo, ¿no? Pero los ángulos que estén para este lado, fuera de este límite, ya van a ser negativos, ¿no? Esto ya con el ejercicio lo vamos a ir viendo, ¿ya? Y llenando nuestros datos. A ver qué más tenemos. Aquí hay una imagen mucho más grande de las dovelas. Entonces, el método de dovelas, vamos a hacer un resumen, consiste en trazar un círculo de falla con un centro y un radio, y luego de ello dividir la masa que encierra esta, ¿no? En pequeñas fracciones. Si se pudiese con anchos iguales, o si no, de acuerdo a las características de la estratigrafía, pues variamos el ancho, ¿no? A ver, sigamos. Estas son las fuerzas que actúan en cada una de las dovelas. El que más nos interesa es calcular este peso, ¿no? ¿Cuánto pesa esta pequeña fracción de dovela, ¿no? Eh, si hacemos la relación de todas las fuerzas que interactúan en nuestra dovela, pues nos queda un factor de seguridad como es esta fórmula, ¿no? Entonces pueden ver acá que el factor de seguridad me dice es la sumatoria desde la dovela número 1 hasta la dovela P de la cohesión por el delta de Ln, ¿no? Donde delta de Ln me dice, acá hay una nota, es aproximadamente al ancho de la dovela entre el coseno de alfa n, ¿no? Eso es lo que me dice la fórmula. Más el peso de la dovela n por el coseno de alfa n y por la tangente del ángulo de fricción, ¿no? Por eso es que les digo que necesariamente para calcular el factor de seguridad yo debo de tener las propiedades de la cohesión y debo de tener las propiedades del ángulo de fricción, ¿no? Los dos. Y para calcular el peso, ustedes saben que yo voy a necesitar calcular una pequeña área, que es esta área de acá, multiplicada por el peso específico y 1 metro de profundidad, un ancho de profundidad.
Entonces me va a calcular el peso de la dovela, ¿no? Necesita esas tres propiedades. Entonces me quedaría así. Factor de seguridad va a ser igual a la sumatoria de la dovela número 1 hasta la dovela P de la cohesión por delta de Ln más el peso de la dovela por el coseno de alfa n por la tangente del ángulo de fricción, ¿no? Entre el peso de la dovela por el seno de alfa n, ¿no? Esta de acá, esta multiplicación, ¿no? El peso por el seno. Por ahí ya se va reduciendo la ecuación y desaparece el radio, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra fórmula, ¿no? Entonces dice acá, note que el valor de alfa n, que es este ángulo que estamos viendo acá, me dice, puede ser positivo o negativo, ¿no? ¿Ya? Puede tomar esas dos características. El valor de alfa n es positivo cuando la pendiente del arco está en el mismo cuadrante que el talud del terreno, ¿no? Para encontrar el factor mínimo de seguridad, es decir, el factor de seguridad para el círculo crítico, ¿no? Entonces, ¿cuándo considero este alfa positivo? Cuando, por ejemplo, yo voy a trazar, acá tengo el peso, digamos, de la dovela y trazo una línea al centro, ¿no? Como lo ha hecho ahí. Ahí trazo una línea. Entonces, miren acá. Cuando yo calculo el ángulo, este alfa está en el mismo sentido que la falla, ¿no? La falla viene así, ¿no? Entonces, de la línea que yo proyecto al centro O a una línea vertical, mido el ángulo, miren. Tiene la misma dirección que la falla, por lo tanto, este va a ser positivo, ¿no? Entonces, así se va considerando el ángulo. Lo que no ocurre en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá digamos que yo tengo una dovela, voy a tener su peso, voy a tener acá el peso, digamos, trazo la línea del lugar del peso hacia el centro O, ahí está, proyecto esa línea y trazo una línea vertical, ¿ya? Entonces, acá ustedes pueden ver que acá he calculado el ángulo alfa de la línea proyectada a la línea vertical. Lo mismo voy a hacer de la línea proyectada a la línea vertical. Entonces, ustedes pueden ver que este alfa está en dirección opuesta al movimiento, ¿no? Porque el movimiento viene así. Pero en este ángulo ya está opuesto. Entonces, acá recién se considera este ángulo negativo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un talud contrario a esto? Por ejemplo, esto está de derecha a izquierda, ¿no? Pero me puede tocar también de izquierda a derecha, por ejemplo. Digamos así. Lo mismo, ¿no? Si tengo un talud, todos los ángulos que tengan esta dirección van a ser positivos, ¿no? Recuerden que es positivo cuando el ángulo está en la dirección de la falla, ¿ya? Y si por acá me sale en esta dirección, contrario a la dirección principal de falla, entonces esta es negativo. Entonces ya con el ejercicio en el Excel lo vamos a entender mejor, ¿no? Cuando ya tomemos nuestros ángulos, ¿ya? Vamos a borrar. Esto hay que tener bastante cuidado porque es lo más primordial para el análisis, ya que si nos equivocamos en tomar el símbolo del ángulo, ya nos va a variar toda la respuesta. Continuamos, a ver. Entonces habíamos visto, ¿no? Entonces, acá me dice, por conveniencia, en la figura 10.18 se muestra un talud de suelo homogéneo, ¿no? En esta figura. Entonces, acá tenemos un suelo único, ¿no? Un solo tipo de suelo. Me dice, sin embargo, el método de las dovelas se extiende a taludes con suelo estratificado, lo que más encontramos en la vida real, ¿no? Como muestra la figura 10.19, ¿no? Esta figura. Entonces, como les comentaba, en campo, pues no encontramos taludes de un solo tipo de suelo, ¿no?
a veces encontramos taludes donde vamos a tener un estrato S1, por ejemplo, que sea un GB doble, una grava bien graduada. De ahí vamos a tener un estrato S2, por ejemplo, que sea un CL, digamos, ¿no? Una arcilla inorgánica de plasticidad baja. Y después vamos a tener un S3, por ejemplo, que sea, digamos, un SM, una arena limosa. Entonces, ¿qué es lo que me dice este método para poder trabajar? Entonces, me dice, vamos a leer, hay que borrar esta parte. A ver. Por conveniencia, dice, se mostraba, ¿no?, un suelo homogéneo. En la figura 10.19 dice, para el caso de suelos estratificados, el procedimiento general de análisis establece el mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que voy a usar la misma fórmula, de eso no me preocupo. Existen algunos puntos menores que deben tomarse en cuenta, dice. Cuando la ecuación 10.54 se usa para el cálculo del factor de seguridad, los valores de phi y c no serán los mismos para todas las dovelas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta ecuación que hemos visto, cuando ya tengo un suelo de varios estratos, este valor de C ya no va a ser igual para todos, ¿no? Porque recordemos que cada tipo de suelo va a tener su propia cohesión y va a tener su propio ángulo de fricción, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más me dice? Por ejemplo, para la dovela número 3, en este caso, me dice, tenemos que usar un ángulo de fricción 3 del suelo 3, ¿no? Acá de este suelo. Una cohesión C3, también de este suelo C3. Similarmente para la dovela número 2. Para la dovela número 2 voy a usar las propiedades del suelo 2, ¿no? ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿qué me dice esta teoría? Que cuando yo tenga un suelo con diferentes estratos, cuando ya he trazado mi círculo de falla, la base de cada dovela debe de caer en un estrato. Entonces, esta de acá es la base, ¿no? La base de esta dovela. Entonces, ustedes pueden observar que esta base cae en un solo tipo de suelo, ¿no? Entonces, cuando yo reemplace la fórmula, voy a trabajar con todas las propiedades de este suelo, ¿no? Igualito acá, miren. La base de esta dovela, de la 2, ¿dónde cae? En este tipo de suelo, ¿no? En el suelo 2. Entonces, para este estrato, perdón, para esta dovela voy a trabajar con todas las propiedades del suelo 2. Para la dovela número 3, la 4, la 5 y la 6, todas las bases caen en el estrato 3. Por lo tanto, voy a coger todas sus propiedades del suelo 3. Entonces, digamos que me toca esto a una pequeña altura, esto mucho más grande y esto más grande. Entonces, lo que me dice, para coger los anchos, cuando yo haga que esta dovela caiga en un solo tipo de suelo, en el primero, entonces este ancho va a variar, ¿no? Entonces ya no va a poder ser constante para todos iguales, ¿no? Por ejemplo, acá, no sé, quizás me sale 2 metros, y acá sí quizás me sale 5 metros, y acá sí le puedo dar igual, ¿no? Porque ya todas las bases están cayendo en un solo tipo de suelo, ¿no? Entonces ese es el detalle de tener suelos estratificados, ¿no? Entonces, ya con el ejercicio lo vamos a ver mejor, ¿no? Pero sí hay que recordarlo, ¿no? En la parte del ejercicio vamos a volver a repasar este tema para poder resolver nuestro problema, ¿no? ¿Qué más me dice? Ya. El método que hemos estado viendo acá es el método de Frobenius con el método de las dovelas, ¿no? El primer método. Luego aparece el señor Bishop, ¿no? Bishop aparece con su teoría, pero ya tomando en cuenta las fuerzas que se generan entre cada una entre el contacto de cada una de las dovelas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta fuerza, Bishop plantea una nueva fórmula de factor de seguridad
que es esta de acá, pero dentro de ella incluyendo este factor, que es M alfa N. Este M alfa N, pues, está acá denominada coseno de alfa N, que es el ángulo, pero dentro de esto tiene otra vez el factor, miren, factor de seguridad. Entonces acá tengo un factor, si reemplazo acá voy a tener el mismo factor. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo arme el cuadro, tengo que hacer iteraciones, ¿no? De tal forma que me dé el resultado igual en ambos lados de la ecuación, ¿no? Por ejemplo, a este le doy hasta que cuadre, ¿no? Que sea 1.5, acá tengo 1.5 y voy iterando, ¿no? Eso es lo tedioso de Bishop, ¿no? Eso es lo que me indica el término, el método de Bishop, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? El método simplificado de Bishop es probablemente el método más ampliamente usado con ayuda de una computadora, ¿no? Este método da resultados satisfactorios en la mayoría de los casos, ¿no? El método ordinario de las novelas se presenta en este capítulo meramente como una herramienta de aprendizaje que rara vez es usada ahora debido a que es demasiado conservador, ¿no? Así es. Bien, acá vamos a hacer el repaso de un pequeño problema antes de ir a nuestro AutoCAD. Entonces podemos ver, miren acá, hemos trazado, como les digo, desde un círculo de un probable centro, nuestro círculo, ¿no? Ahí está nuestro círculo de falla, que exactamente llega al pie del talud, ¿no? Algunos dicen que debemos de empezar con un primer análisis que llegue el círculo al pie del talud, ¿no? Ya de ahí, ¿qué ha hecho acá? Lo que ha hecho es, primero se tiene un talud de un solo estrato, ¿no? Tengo un solo estrato. Lo que hemos hecho es dividir en taludes, ¿no? En pequeños fragmentos o dovelas de ancho constante, como dice ahí, ¿no? De 4 metros. No, acá no tiene 4, ¿no? A partir de acá, 4, 4, 4. Entonces tengo una dovela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dovelas, ¿no? Después, ¿qué hemos hecho? Hemos calculado el punto medio del arco, hemos trazado una línea al centro, o de ahí trazamos una vertical donde está el peso y calculamos el ángulo, ¿no? Ahí está. Ya les había explicado que es positivo porque está en sentido de la falla, ¿no? Ahí está, positivo, 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 positivo. Pero hacia acá ya es al contrario del sentido de la falla. Por lo tanto, ya pongo negativo, ¿no? Se me estaría negativo. Listo. Entonces, estamos viendo, el primer paso es dibujar nuestro círculo. El segundo paso es dividir en dovelas o en tajadas de acuerdo al ancho. Ahí está. El tercer paso es calcular nuestros ángulos, ¿no? Nuestros ángulos en el punto medio de cada base de la dovela, ¿no? Punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, ¿ya? Después, luego de esto, armamos un pequeño cuadro como esto, ¿no? Que voy a tener una primera columna, el número total de dovelas, ¿ya? En este caso tengo 7 dovelas, ¿no? Ahí está, del 1 al 7, entonces tengo acá 7 dovelas. Después tengo que calcular el peso. El peso de cada una de las dovelas va a salir calculando el área multiplicado por el peso específico, ¿ya? El área por el peso específico. Y me va a quedar el peso. Ahí está. Luego hago una columna del ángulo. Ahí están los ángulos hasta el negativo, ¿no? Después, como veo en mi fórmula, acá en mi fórmula, ¿qué necesito calcular? Necesito saber cuánto es el coseno y cuánto es el seno, ¿no? Entonces, programo para que con ese ángulo me pueda dar el seno y me puede dar el coseno, ¿ya? Luego me dice hay que calcular el delta de Ln. El delta de Ln habíamos dicho que sale de esta ecuación. El ancho de cada una de las dovelas entre el coseno de alfa, ¿no? Entonces, calculamos el delta de Ln, que vendría en esta columna. Posterior a esto, para mi fórmula necesito saber cuánto es el peso multiplicado por el seno, ¿no? Y sacar las sumatorias. Entonces, construyo esta columna, que sería la columna 7, peso por seno, luego peso por coseno, ¿no? Al final, reemplazo nada más, ¿no? Necesito saber la sumatoria del delta Ln, ahí está,
la sumatoria del peso coseno y la sumatoria del peso seno. ¿Por qué? Porque acá me pide así, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá me pide la sumatoria. Como esto es constante para un solo tipo de suelo, entonces pueden salir, ¿no? Sumatoria por delta DLN. Ahí está. Sumatoria del peso coseno de alfa y sumatoria del peso seno de alfa, ¿no? Entonces, es por eso que se arma esa columna. Ahí está, peso y seno. Entonces, reemplazando me quedaría la sumatoria de la columna 6, que es el delta de Ln, por la cohesión, más la sumatoria de la columna 8, que es el peso coseno por la tangente, entre la sumatoria del peso seno, ¿no? Que sería la columna 7. Reemplazamos y me sale un resultado, ¿no? Como ustedes pueden ver, esto en el Excel lo vamos a hacer muy práctico porque el Excel es una herramienta bastante potente para poder sacar automáticamente las sumatorias, ¿no? Entonces ese es el procedimiento que debemos de seguir en nuestros ejercicios, ¿no? Trazar el círculo de falla, dividir en pequeñas fracciones, calcular el ángulo y de ahí todo vamos construyendo en el Excel, ¿no? Entonces, hasta acá hemos visto el cálculo del factor de seguridad, pero para un suelo que no tiene presencia de agua, ¿no? No tiene agua, todo está seco, ¿ya? Entonces, ahora viene el cálculo de este factor de seguridad, pero ya cuando tenemos la presencia del nivel freático, ¿no? Ahí está, superficie freática, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste este método? Similar a los taludes infinitos, lo que voy a hacer es trazar a partir del punto medio de la dovela, voy a trazar una línea perpendicular, ¿no? Igualito que el caso de los taludes infinitos. A partir de esa línea perpendicular, trazo dos horizontales y calculo esta altura, ¿no? La altura de carga. Entonces tendría que hacer para cada una de las dovelas, ¿no? Si tengo 7 dovelas que están sumergidas, entonces debo trazar 7 veces esta línea, ¿no? Vamos a proseguir cómo varía la fórmula, ¿ya? Entonces, en la fórmula del factor de seguridad, pues va a aparecer esta nueva componente. Esta componente, esta de acá. Y esta de acá, el UN la conocemos como presión de poros, ¿no? Presión de poros, ¿ya? Esta presión de poros es esa altura de carga de agua que estamos calculando por el peso específico del agua, ¿no? Entonces, si yo calculo la altura para cada una de las dovelas, multiplicada por el peso específico del agua, voy a tener este UN, ¿no? Ahora, este delta DLN es lo mismo que está acá, ¿no? Entonces, lo nuevo en el caso de que esté sumergido un talud o tenga presencia de nivel freático, es adherir este componente de presión de poros, ¿no? Entonces, a mi fórmula, que ya habíamos visto anterior, es cohesión por delta DLN más WN, que es por el coseno de alfa. A este le voy a restar. A esta componente le resto esto de acá. La presión de poros, ¿ya? Y luego lo multiplico por tangente, solamente a este componente. Acá está el libro acá está mal. Así. Entre el peso seno de alfa, ¿no? ¿Ya? En el caso de Bishop, igualito, ¿no? Miren, acá tengo el peso PWN y aparece la presión de poros restando. No se olviden que siempre eso aparece como para restar, ¿no? Acá también aparece para restar. Entonces es el caso cuando ya tenemos la presencia de nivel freático, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver. Aquí hay un pequeño ejemplo donde es el mismo procedimiento que vamos a hacer en el caso del Excel, pero lo que quiero que vean es que a partir del punto medio, acá está el punto medio, se traza una línea perpendicular acá, ¿no? Y a partir de esa línea perpendicular se calcula la altura de carga de agua, ¿no? Igual por acá, para todos, ¿ya? Entonces, eso es
eh, lo importante en estos problemas que vamos a ver con el Excel, vamos a resolver dos tipos de problemas, ¿no? Uno que no tenga agua y otro que tenga agua, ¿no? Para ver la diferencia, a ver qué pasa, ¿ya?